en la cuarentena los casos de ansiedad aumentaron? Sí, considerablemente. Estadísticamente también está comprobado. Y de esos casos, ¿cuántos crees vos, o la mitad o algo por el estilo, fueron cristianos? Y habría que ver, esa estadística no la tengo. Las estadísticas que quizás se manejan y que son de fácil acceso para todos son las estadísticas seculares, ¿no? Que realizan los institutos, los sistemas de salud. Entonces, no sé si se podría discriminar entre creyentes o no creyentes, pero somos personas igual que cualquiera, ¿no? Entonces, si nos vemos afectados por ansiedad, no sería del todo raro o anormal. Entonces, si llega a ser la mitad, un tercio, un cuarto, es normal. Hay que ver cuál es la causa, ¿no? ¿Qué es lo que genera esta ansiedad? Sea cual sea el porcentaje, lo bueno es que hay una solución para este problema. Bueno, como les decía, vamos a empezar a hablar acerca de la ansiedad, de qué es la ansiedad, ¿sí? Si es algo externo al ser humano o es algo propio nuestro, ¿sí? Por eso el título que elegí para este tema es ansiedad, constitutiva o enemiga, ¿sí? A ver, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Sí? ¿Forma parte nuestra o es algo externo, ajeno, que nos viene de afuera? ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito la definición. Vamos a hablar de algunas cuestiones técnicas, así que cualquier duda o cuestión ustedes me preguntan. Para hablar de la ansiedad y saber a qué me refiero cuando hablo de ansiedad, estamos hablando de un estado afectivo, ¿sí? Del ser humano, y que es displacentero, no me causa placer tener ansiedad. Y está caracterizado por ciertos rasgos o síntomas, ¿sí? Como el temor, la irritabilidad, la aprensión, la disminución en la capacidad de la concentración, que generalmente va acompañado de manifestaciones físicas diversas, como la tensión muscular, las cefaleas, taquicardias, hipertensión, arritmias, opresión cardíaca, sudoración y temblores. Todos quizás en algún momento experimentamos esto. A lo largo de la vida podemos haber atravesado un síndrome de ansiedad o episodios de ansiedad, ¿sí? Y esta puede ser considerada normal como una reacción adecuada a una situación adversa. O también puede ser considerada inadecuada según la intensidad y la pertinencia o no al momento de su aparición. ¿Me explico? Estamos diciendo ya que la ansiedad es un estado afectivo del ser humano, ¿sí? Y que todos en algún momento la podemos experimentar, lo hayamos hecho o no, ¿sí? ¿Qué otra característica estamos diciendo? Que es una situación normal, ¿sí? Que no es algo extrahumano o de los marcianos, ¿sí? No, es algo propio nuestro que nos puede pasar. Vamos a ver unos ejemplos después de cuándo es pertinente o no sentir ansiedad también, ¿sí? Entonces, como dice acá, puede ser una respuesta normal que tiene nuestro organismo ante ciertas situaciones adversas, o también puede ser anormal de acuerdo al grado de intensidad que tenga y al momento de la aparición o no frente a una situación. Acá tenemos como los síntomas de la ansiedad divididos, ¿sí? En factores emocionales como en factores físicos. Factores emocionales dijimos que puede estar acompañado por estrés, por miedo, por pánico, por cansancio, también por poco sueño, ¿sí? Por no descansar bien. Y tenemos algunos síntomas físicos también, ¿sí? Náuseas, mareo, dolor de cabeza, sudoración excesiva, visión borrosa, debilidad en el cuerpo. Bueno, cada cuerpo sabemos que se manifiesta de diversas formas, ¿sí? Y no es necesario tampoco tener todos los síntomas físicos y emocionales como para que sea ansiedad. Y también es importante que hablemos de que el ser humano es un ser complejo, ¿sí? Sabemos que estamos compuestos por factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿sí? Por eso decimos que la ansiedad es una afección, ¿sí? Una respuesta displacentera frente a una situación. Entonces estamos diciendo que estamos conectados con nuestro entorno, con el mundo físico que nos rodea. Nuestro cuerpo, ¿qué hace? Responde, ¿sí? A través de síntomas físicos, biológicos y síntomas emocionales o psicológicos, ¿sí? Que ya mencionamos algunos. Taquicardia, mareos, ¿sí? Hiperventilación.
factores biológicos, factores psicológicos, estrés, cansancio, malos pensamientos, ¿sí? Entonces, estos factores nos componen como seres humanos, ¿sí? Nunca estamos aislados de nuestro contexto. Siempre tenemos que ir, y vamos a ver en el diagnóstico de la ansiedad, qué tan importantes son estos factores para determinar un diagnóstico de ansiedad, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la nosología ansiosa. ¿Qué quiere decir la nosología? Cuando hablamos de esto hablamos ya de términos más médicos, ¿sí? Porque la ansiedad, si bien es una afección displacentera, la tiene que diagnosticar un médico. Y esto es importante, ¿sí? Porque estamos hablando de una patología médica, de una afección médica que es seria, ¿sí? Que compromete nuestra salud. Siempre y cuando ya empecemos a hablar de una ansiedad que no es normal, ¿sí? Una ansiedad que de acuerdo a su intensidad y de acuerdo al momento en el que surge, ya deja de ser normal, deja de ser una respuesta adecuada a un evento, ¿sí? Entonces, como dice acá, puede ser un síntoma común ante diversas patologías médicas y psiquiátricas. Y hay muchos síndromes psiquiátricos que le incluyen a la ansiedad como síntoma. Tenemos síndromes psiquiátricos serios como una esquizofrenia, una depresión ansiosa, pero también aparecen en la epilepsia, en el hipertiroidismo, diabetes, en los trastornos de la alimentación también, bulimia, anorexia, abuso de sustancias, entre otros, ¿sí? La ansiedad puede aparecer como síntoma asociada a una enfermedad de base. Esto es lo que quiero decir. Espero poder explicarme bien. Cualquier cosa ustedes me preguntan. Vale. Entonces, puede aparecer como un cuadro particular o puede aparecer como un síntoma más dentro de otra patología y dentro de otro cuadro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, como dijimos, puede formar parte de una respuesta normal ante un evento adverso en nuestras vidas o puede formar ya parte de una cuestión clínica médica importante en nosotros, ¿sí? Como dijimos, la ansiedad es normal que la experimentemos en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Somos humanos, controlamos muy poco lo que sucede a nuestro alrededor. Con mucha suerte podemos controlar nuestro temperamento o nuestro estado de ánimo, ¿sí? Pensaba en esto cuando hacía la presentación, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, de mí yendo al trabajo, ¿sí? En el auto, y que me como un par de manifestaciones y llego tarde. Y la verdad que no llego muy contenta ni de muy buen humor, me molestan estas cosas, ¿sí? Entonces, tenemos muy poco control en realidad sobre nuestro estado de ánimo. Tenemos que ser personas muy conscientes y muy maduras como para manejarnos en un estado anímico normal, por así decirlo, ¿sí? Para no ir de la manía a la depresión, ¿sí? Entonces, como les digo, puede ser una respuesta normal o puede tener que ver con un cuadro ya médico de base más seria, la ansiedad, ¿sí? Por eso es tan importante que la diagnostique un médico o una persona que ha estudiado, ¿sí? Uh-huh. También tenemos el episodio ansioso, ¿sí? Que esto nos puede haber pasado a cualquiera de nosotros, ¿sí? Estos episodios ansiosos tienen que ver con las alteraciones del ritmo respiratorio, ¿sí? Que presenta un paciente. Pueden llevarnos a hiperventilar con la siguiente, alcalosis respiratorias, que esto sucede porque no respiramos bien y no eliminamos bien el dióxido de carbono, ¿sí? Ustedes saben que nosotros inspiramos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono, ¿sí? Cuando no respiramos bien, sucede esta hiperventilación, que aparece mucho en los cuadros de ansiedad, ¿sí? Y fíjense ustedes como dice, suele manifestarse con sensación de desvanecimiento, hormigueo en los dedos, espasmo carpopedal. Estos síntomas son tan molestos que incrementan el temor y la ansiedad del paciente. Entonces, como les decía, la hiperventilación sucede cuando la respiración se encuentra por encima de las necesidades del cuerpo, ¿sí? Y esto sucede cuando nos encontramos ante situaciones estresantes o bien la ansiedad logra un nivel elevado e incontrolable, ¿sí? Cuando ya pasa del control del cuerpo, tanto físico como emocional, y me desborda, hiperventilo, ¿sí? Pero bueno, hay solución, ¿sí? Ya sea que estemos donde estemos, si estamos en un avión, nos dan una bolsa de papel, entonces empiezo a eliminar el dióxido de carbono de una manera distinta, ¿sí?
y se retiene la alcalosis, que es lo que sucede en la hiperventilación, cuando no estoy respirando bien. Esto nos puede pasar en cualquier momento. No sé si les ha pasado o a alguno de nuestros oyentes que nos están viendo, quizás les sucedió. La bolsa de papel ayuda mucho, ¿sí? Para mantener la respiración dentro de sus niveles normales, ¿sí? Y no lleve a despertar otros síntomas, ¿sí? Que se eleve la presión sanguínea, etcétera, etcétera. Viendo lo que es la ansiedad, sabemos que tiene un tratamiento, ¿sí? Dijimos que es una afección displacentera que nos puede suceder a lo largo de nuestra vida, pero como dijimos, tiene solución también, ¿sí? No es nada del otro mundo sentir ansiedad y es algo tratable, ¿sí? Curable. La historia clínica, tenemos ciertos requisitos necesarios para llegar a un diagnóstico de ansiedad, ¿sí? Como acá dice, el mejor tratamiento es un buen diagnóstico. Y este diagnóstico lo tiene que dar alguien que sabe, alguien que estudió, un médico, psiquiatra, psicólogo, ¿sí? Alguien que ha estudiado y que tiene el conocimiento para decirnos qué es lo que nos está pasando, ¿sí? No Google, no Internet, cuidado con esas cosas, ¿sí? Porque hay muchas personas que se automedican, autodiagnostican y tienen todo el repertorio de los trastornos conductuales habidos y por haber, ¿sí? Entonces no tenemos que confundirnos con estas cuestiones, ¿sí? Son cuestiones importantes en cuanto a la salud, ¿sí? Por eso tenemos que tratarla con gente que ha estudiado para esto, ¿sí? Para diagnosticarla y también para tratarla. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué implica la ansiedad, ¿sí? Es necesario que nos hagan una historia clínica, un examen físico, estudios complementarios, que todos estos serán elementos que van a orientar al diagnóstico de ansiedad. ¿Para qué les muestro esto? Para que ustedes vean cómo se llega al diagnóstico de ansiedad. No lo puede decir cualquiera. Si yo hablo con mi vecina y le digo, ay no, ayer la verdad que no pude respirar bien, y ella me dice, tenés un trastorno de la ansiedad, no sé si vale tanto su palabra, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque se necesita una historia clínica previa, un examen físico, estudios complementarios, ¿sí? Cuidado con estas personas que muchas veces por decirle uno o dos síntomas ya nos están tirando un diagnóstico. Por eso tenemos que ser precavidos en estas cuestiones también, ¿sí? Vean ustedes, una vez descartada la patología orgánica que determine el cuadro, hay que precisar qué síndrome psiquiátrico o situación especial en la vida del paciente determinaron esta sintomatología. Además, no toda persona que sienta ansiedad va a estar diagnosticada y se le va a dar una indicación farmacológica para la ansiedad, ¿sí? No toda persona que sienta ansiedad tiene que tomar ansiolíticos, por ejemplo, ¿sí? Si yo estoy en un avión y estamos volando y atravesamos turbulencia, no significa que tengo que tomar psicofármacos, ¿sí? Si yo me encuentro ansiosa frente a ese momento, es lo más normal del mundo, ¿se entiende? Por eso, no toda persona que atraviesa un episodio ansioso necesita tomar psicofármacos, ¿sí? Esta es una idea como un mito que me gustó traerlo como para derribarlo, ¿sí? Hay mucha gente que tiene miedo a la medicación psicofarmacológica, pero vean ustedes que no todo episodio ansioso implica una medicación. ¿Me explico? Eso lo va a determinar el médico, no es algo que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Sí. Guarda con los estudiantes que están en épocas de finales y sienten ansiedad y empiezan a buscar por Google y demás. Guarda. Exacto. Vamos a ver también esta situación de examen, de rendir, qué implica, ¿sí? Pero, como les decía, vamos a ver ciertas imágenes que nos representan situaciones para que podamos nosotros mismos, ustedes en este caso, distinguir a ver si es pertinente o no sentir ansiedad frente a estas situaciones, ¿sí? Dijimos que a esta altura ya pueden responder si es constitutiva la ansiedad o no del ser humano, o si es una enemiga que hay que eliminar, ¿sí? Vamos a ir viendo esta cuestión. Pero mito a derribar es que no toda persona que sienta ansiedad debe ser medicada con ansiolíticos, ¿sí? Esto lo definirá en todo caso un psiquiatra. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Algunos pacientes cuyos síntomas están determinados por situaciones vitales que les preocupan, se benefician comentándolos con el médico, por ejemplo, ¿sí? Y afirman sentirse mejor y más aliviados después de compartir las preocupaciones con otro ser humano que los escucha y se interesa por ellos.
Al finalizar la entrevista, el médico informará al paciente que padece ansiedad, que no quiere decir que no tiene nada, y evaluará si requiere o no una derivación para iniciar psicoterapia. Si la ansiedad es intensa, puede requerir medicación ansiolítica del tipo de las benzodiazepinas, por ejemplo, las terminadas en PAN, ¿sí? Lorazepam, clonazepam, que son un poco conocidas. Todo esto, vean ustedes, en manos del médico, ¿sí? No en manos de la vecina, no en manos de mis amigos, no en manos de la mamá, ¿sí? En manos de un médico. Entonces veamos que es una cuestión seria y es una cuestión que no cualquier persona puede hablar sobre estos temas, ¿sí? Sabemos que está en juego nuestra salud, entonces tenemos que cuidarla, ¿sí? Y saber esto, que si sufro ansiedad, no me voy a morir tampoco, ¿sí? Pero tengo que tratarla. Ahora vamos a ver algunas imágenes donde vamos a poder reflexionar a ver si es pertinente o no frente a estas situaciones sentir ansiedad. Esta imagen la saqué, por ejemplo, de los incendios forestales que hubieron hace poco en el sur, ¿sí? Imaginémonos nosotros que nuestra casita es una de estas de las que se ve acá. ¿Será pertinente o no sentir ansiedad frente a estos momentos, frente a esta situación adversa que estoy enfrentando, ¿no? Sí. A ver qué dice el chat. ¿Es pertinente o no es pertinente sentir ansiedad? ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Es pertinente? Sí, dicen que sí. ¿Están diciendo en el chat? Sí, para mí también. Sí. Es lógico, es pertinente, es lógico, es lo más normal del mundo. A ver, está sucediendo algo que el ser humano no puede controlar, que ya se ha ido de los límites, ¿sí? Entonces, corre riesgo mi casa, mi familia, mis vecinos, la comunidad entera, lo más lógico es que sienta ansiedad. Por eso vemos que es una respuesta natural del cuerpo, ¿sí? Del ser humano, es una respuesta natural. Si tengo un accidente, choco el auto, ¿es pertinente o no sentir ansiedad? Sí, yo creo que sí. Porque choque el auto y sienta ansiedad, ¿necesito ser medicada con ansiolíticos? Lo definirá en todo caso un médico, ¿sí? O se definirá si mi ansiedad es persistente a lo largo del tiempo también, ¿sí? Si mi ansiedad siempre viene ante situaciones adversas o catástrofes, es lo más normal del mundo. Entonces, ahí tenemos que diferenciar estos mitos o ideas de que no tenemos que estar ansiosos, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener pánico. Bueno, hay ciertas situaciones donde la respuesta más normal, biológica inclusive del cuerpo, es sentir miedo. O sea, son respuestas hasta defensivas que tiene el ser humano, ¿sí? Si estoy en la calle y en el zoológico de la ciudad se escapó un león y yo me lo cruzo, lo más normal es que yo sienta miedo y pánico, ¿sí? Entonces, hay ciertos momentos de la vida donde tenemos que quitar ciertos tabúes sociales y culturales que no son muy apropiados, ¿sí? Que no van muy de la mano con la lógica tampoco, ni con la salud, en este caso. Sí. Acá, una mujer va a ser mamá, está en trabajo de parto, ¿pertinente o no sentir ansiedad? A ver, me parece que hasta los varones pueden responder esta pregunta, ¿sí? Una cuestión lógica, es completamente pertinente estar ansiosa, entre otros estados emocionales y afectivos, ¿sí? Entonces, súper lógico. Ahora, me tengo que ir a comprar un jean para ir a la escuela. ¿Pertinente o no estar ansiosa en esta situación? A ver, ahí. A ver qué dice. Bueno, a mí, en mi caso, a mí me pone de re mal humor salir a comprar. No sé si será ansiedad o no, pero me pone de muy mal humor ir al centro. Así que a mí puede ser que me agarre un episodio ansioso ahí. Bueno. No suelo salir a comprar tampoco, pero si salgo no me genera nada, digamos. Bueno, recuerden que la ansiedad, como dijimos, es un evento displacentero, lo vivimos con displacer, ¿sí? Y provoca síntomas físicos y orgánicos en nosotros, ¿sí? También emocionales y psicológicos, cognitivos, como la falta de concentración, falta de atención, ¿sí? Entonces, como dijimos, hay situaciones en las cuales es pertinente y hay situaciones en las cuales no es pertinente sentir ansiedad. En un juicio, ¿sí? Donde defiendo la libertad o la vida
el resto de los días de una persona. ¿Será pertinente o no sentir ansiedad? Esta misma imagen valía para la defensa de una tesis, ¿sí? De una carrera. Estudié 5, 6, 7, 8 años, 3. Tengo que defender mi tesis. ¿Pertinente o no sentir ansiedad? Y es lógico, ¿sí? La ansiedad puede venir también, si ustedes rememoran las imágenes anteriores, hay ciertos momentos vitales en nuestra vida que son momentos únicos, ¿sí? Que puede que se vuelvan a repetir o no. Por ejemplo, ser madre, recibirse, no sé, son cosas que hacemos una vez en la vida, ¿sí? No nos vamos recibiendo toda la vida, o bueno, capaz que si tenemos más de un hijo, sí. Pero a lo que me refiero es a que son momentos y eventos constitucionales para nosotros, ¿sí? Nos cambian nuestra vida anterior. Entonces es lógico que sintamos ansiedad frente a estas situaciones, ¿sí? Si voy a viajar en avión, ¿pertinente o no sentir ansiedad? Respuestas subjetivas también, ¿no? Donde vale también decir sí, no, bueno, depende de cada sujeto, ¿verdad? Sí, no, totalmente. A mí me pasaba que cuando estaba por despegar el avión era como que empezás a sentir que se mueve y empieza a vibrar todo y es como, ¡ay, no! No, pero una vez que ya despega, ya estás. Y cuando hablamos de la ansiedad o cuando hablamos de miedo, pánico, terror, en realidad lo que podemos observar es que el ser humano controla muy poco de lo que le sucede y de lo que hay a nuestro alrededor. Muy poquito controlamos. Como decíamos, a duras penas muchas veces podemos controlar nuestro estado de ánimo, ¿sí? Nuestra conducta, nuestra forma de ser. Mucho menos controlamos lo que sucede a nuestro alrededor, ¿sí? Por eso es importante saber qué es la ansiedad, que tiene tratamiento y que no todo episodio ansioso quiere decir que tengo un trastorno o una crisis de ansiedad, ¿sí? A mí me gustaría que nos vayamos de esta reunión sabiendo que es normal sentir ansiedad ante ciertas situaciones, ¿sí? Adversas, ¿sí? Que me desencadene toda esta sintomatología, tenerme que ir a comprar un jean, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cuestión, ¿sí? Entonces, como para pensar también, analizarnos nosotros mismos, ¿sí? Reflexionarnos, nos deberíamos conocer nosotros más que nadie, en saber cómo son nuestras respuestas frente a situaciones adversas, por ejemplo, ¿sí? No sé si les han robado alguna vez, cómo han reaccionado, si han tenido un accidente. Bueno, a ver, ¿cómo responde mi ser frente a una situación adversa? ¿Me ha tocado? ¿No me ha tocado? Bueno, analizarse, ¿no? Y pensar y reflexionar. Y ahora me gustaría pasar a otra dimensión, ¿sí? Que nos convoca, porque dijimos, ¿no? Somos seres biopsicosociales, ¿sí? Pero cuando hacemos referencia a la dimensión, a las dimensiones del ser humano, sabemos que también tenemos una dimensión espiritual, ¿sí? Sobre todo las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como aquellos que no han creído en Él, ¿sí? Hay muchas personas que creen en lo espiritual, aún no creyendo en Dios, ¿sí? Que tienen su fe o que profesan ciertas ideologías, no creyendo en el Señor, ¿sí? Entonces, con breves textos me gustaría como reflexionar sobre qué es lo que dice Dios sobre la ansiedad, ¿sí? O a qué nos llama y a qué nos invita a Él. La verdad que cuando pensaba en esto, para mí el Salmo 23 es el salmo más hermoso que hay y es espectacular lo que nos dice, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo leo esto y se me cura todo tipo de dolencia y ansiedad que tenga, ¿sí? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Nos ofrece cosas que ningún otro ser humano nos puede ofrecer, ¿sí? Justamente porque Él no es humano, ¿sí? El poder y la omnisciencia de Dios nos supera en nuestra limitada capacidad humana, ¿sí? Entonces, cuando estemos ansiosos, qué linda invitación a leer y a reflexionar en el Salmo 23, ¿sí? Hacerlo propio, saberlo y experimentarlo también, ¿sí? Que nos lleve a estos lugares dedicados pastos, nos invita a esto Dios, ¿sí? Qué bueno saber que tenemos un Dios bueno, ¿sí? Que nos
Nos invita a la calma, a la tranquilidad, no al caos y al terror, ¿sí? Está bueno saber esto, incluso en un momento como en el que estamos, ¿sí? En un momento de pandemia, de cuarentena, donde tenemos que cuidarnos del virus, pero sabiendo que Dios también está a cargo de la situación, ¿sí? Y que nos sigue invitando y que el Salmo 23 todavía está en vigencia, ¿sí? Que Dios puede ser mi pastor hoy y me puede llevar a estos lugares a descansar. Veamos otra cita bíblica también, en 1 de Pedro 5:7. Dios nos invita a que dejemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es lo que dice la palabra, ¿sí? Ven ustedes que tampoco necesita mucha explicación ni mucho agregado humano. O sea, la palabra de Dios habla por sí sola, ¿sí? Yo cuando leía esto pensaba en mi hijita, ¿sí? En Ali. Si bien ella es chiquita, va a cumplir 3 años recién, pensaba en que me gustaría que ella confíe en mí, ¿sí? Siempre lo pienso así, que sea su mamá la persona de más confianza para ella, ¿sí? Después de Dios. Pero que cuando tenga un problema pueda acudir a mí, acuda a mamá y a papá sabiendo que nosotros vamos a estar. Porque si no acude a mí, me va a doler, ¿sí? Que no confíe en mí, que no acuda a mí. Entonces pensaba en cómo se siente Dios también con respecto a nosotros, ¿sí? Si me invita a dejarle toda mi ansiedad a Él, bueno, ¿dónde estoy poniendo mi ansiedad? ¿Sí? Ya sabemos que la ansiedad es una respuesta natural, ¿sí? Ante situaciones adversas. Podemos tener en cuenta la situación del COVID en este momento, ¿sí? Es normal que nos sintamos un poco ansiosos frente a esta situación, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Vengan y déjenme las ansiedades a mí. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y sabrá cada uno si ha dejado su ansiedad en el Señor, cómo Dios responde también. Otro texto que me gustó mucho también. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, ¿sí? Mateo 6:8. Dios es omnisciente, a Dios no se le escapa nada, Dios sabe todo, ¿sí? Entonces nos invita también. Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Entonces nos invita a confiar en Él, ¿sí? No es mucho lo que nosotros tenemos que hacer, simplemente acudir a Él, ¿sí? No está mal que acudamos a un médico cuando nos sintamos mal, a un profesional, pero si somos hijos de Dios, sabemos que es importante también tener a Dios presente en nuestras vidas, ¿sí? Dejar que Él nos ayude en estos momentos de adversidad, porque sabemos que la Biblia también habla de esto, ¿sí? No nos dice que la vida es color de rosas y que nunca vamos a tener ningún problema, sabemos que esto no es muy real, ¿sí? Entonces, qué bueno saber que tenemos un Dios que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de confianza y de poder también, ¿sí? Qué bueno saber esto, que no es un Dios de caos, no es un Dios de terror. Pensaba muchas veces en la mitología griega que nos hacen estudiar en la escuela, que hay ciertos dioses o dioses humanos, ¿no? Que en ciertas culturas existían, el dios de la guerra, el dios de la pelea, el dios de esto, el dios de lo otro. Bueno, qué bueno que sepamos quién es nuestro Dios y qué características tiene, ¿sí? Si yo sé que Dios, mi Dios, es un Dios que me invita, ¿sí?, a aguas de reposo, ¿qué me infunde? A mí me infunde tranquilidad, ¿sí? No me infunde al caos y a la desesperación. Entonces, está bueno tenerlo presente en estos momentos, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, pero la verdad que el Salmo 23 creo que lo aprendí de muy chica y es un salmo o es una palabra que no la encontramos en otros libros, la encontramos en la Biblia. Entonces, bueno, hagámoslo nuestro, ¿sí? Algunas recomendaciones como para reducir el estrés y la ansiedad. Si alguien las quiere leer, están en inglés, pero las podemos también traducir. Meditar. Bien. Dormir bastante. Descansar. Dormir lo suficiente. Bien, lo suficiente. Bastante no. O sea. Lo que necesite cada sujeto, vamos a decir. Yo conozco un par de chicos que están en el chat que les gusta dormir como 10 horas. Válido. No sé si lo estoy traduciendo bien porque no soy cero inglés, pero no sé si dirá evitar la cafeína y el alcohol, ¿puede ser?
Exacto, sí. La cafeína y el alcohol no hacen bien al cuerpo, para nada. Todo lo contrario, nos elevan, ¿sí? El alcohol inhibe ciertas cuestiones de la personalidad y la cafeína en realidad es como que eleva niveles, ¿sí? No nos relaja, no nos ayudan a relajarnos, todo lo contrario, nos activan más, ¿sí? Comer sano, hablar con alguien, salir de paseo. Bueno, ahora cuando podamos salimos de paseo, ¿sí? Podemos salir de paseo, podemos salir a hacer ejercicio con distanciamiento, con barbijo, con cuidado, pero bueno, hacer ejercicio diario produce endorfinas, que son hormonas, es la hormona de la felicidad, se le llama, ¿sí? Nos genera placer. Comer sano también, ser activos en nuestra comunidad de la manera en que podamos. De esta forma estamos siendo activos, ¿sí? Es una manera, es una forma. En el lugar en el que ustedes están, ya están siendo activos, ¿sí? Están formando parte de un proyecto. Hablar con alguien, muy importante, no quedarme solo y aislado en mi problema o en mi dificultad. Cuando preparaba este tema, recordaba en la universidad nos enseñaron que hay 3 cuestiones que para el ser humano son vitales y son muy importantes, son necesidades que son básicas, ¿sí? El ser escuchado, el ser comprendido y el ser amado, ¿sí? Todos necesitamos estas 3 cuestiones, ser escuchado, ser comprendido y ser amado. No puedo vivir en aislado de la sociedad, ¿sí? O aislado de otras personas. Por más de que ahora estemos en una situación de restricción social, puedo estar en contacto con alguien, ¿sí? Es lo más normal que necesite hablar, ser escuchado, ser comprendido. Sabemos que Dios nos invita a esto, nos invita a hablar con Él, sabemos que nos comprende y sabemos que nos ama, ¿sí? Pero también podemos encontrar personas de confianza que nos transmitan estas cuestiones, ¿sí? Amigos de verdad, familiares, buenas personas, ¿sí? Encontrar un hobby, ciertas, digamos, actividades que nos hacen bien, ¿sí? Que nos ayudan a evitar el estrés y la ansiedad. Y acá tenemos como algunos tips como para mantener la calma en esta situación de cuarentena, ¿sí? Los leemos si quieren como para leerlos y dejarlos ahí, ¿sí? Mantener la calma, comprender la realidad. Ante sensaciones de miedo o angustia, recordar que esta es una situación pasajera, ¿sí? Centrarnos en el aquí y ahora, en lo que estamos realizando en cada momento y tratar de mantener un ambiente agradable en la casa, ¿sí? Realizar ejercicio y meditar para combatir el estrés, ¿sí? Si me gusta tocar la guitarra, si me gusta cantar, si me gusta pintar, disfrutar de estar en la casa también, ¿sí? Se pueden encontrar actividades lindas y relajantes también en la casa, ¿sí? Saber que estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Permanecer en casa es lo más correcto. Evitar aglomeraciones sociales, ¿sí? Multitudinarias, ser responsable, cumplir con las recomendaciones, ¿sí? Y estamos contribuyendo a mejorar la situación en general. Esto quizás vale para lo que era la cuarentena estricta del año pasado, ¿sí? Sabemos que hoy en día tenemos que seguir con nuestras actividades, trabajo virtual, estudio virtual, lo que sea que hagamos, tenemos que seguir nuestro horario y cumplirlo, ¿sí? No por cuarentena voy a dejar de trabajar, ¿sí? Si mi jefe me está diciendo, conectate a tal hora para dar una clase, yo voy a decir, ay, no, estoy en cuarentena, no voy a hacer nada. No, bueno, no es así, ¿se entiende? Tenemos que tener nuestro horario, cumplirlo, no estar todo el día en pijama, ¿sí? Bueno, tips, ¿sí? Mantener la higiene, mantener el contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos, mantener los horarios también, ¿sí? No sé si les pasó que a alguno en la cuarentena como que se le cambiaron todos los horarios, comía a cualquier hora, dormía a cualquier hora, a mí también me pasó, pero bueno, llega un momento donde uno se tiene que acomodar de nuevo, ¿sí? Nos pasa, no pasa nada, no es el fin del mundo de nadie, pero está bueno tener estas recomendaciones también en mente, ¿sí? Y pedir ayuda si la necesitamos, ¿sí? Algún amigo, alguna persona de confianza, si se sienten mal, si necesitan hablar de algún problema que tienen, bueno, compartirlo, ¿sí? No quedarse solos con la angustia, la ansiedad, el miedo, buscar gente de confianza que pueda ayudarme a superar esta situación, ¿sí? Fin de la presentación.